Emile Durkheim es considerado uno de los padres fundadores de la sociología moderna. Enseñó primero en la Universidad de Burdeos y luego en la Sorbona de París. Sus escritos son una clara expresión del clima de época, del cientificismo y el laísmo. Durkheim sostiene que se pueden encontrar regularidades para determinar leyes en cuanto a los hechos sociales. Las reglas del método sociológico se aboca al objeto de estudio y al método de la sociología. Los hechos sociales deben ser tratados como cosas. Esto no implica que tienen que ser cosas materiales, sino formas concretas, normas, leyes, instituciones sociales. Con esto pretende destacar que el mundo social tiene un grado de realidad igual al mundo físico. Durkheim entonces postula la realidad objetiva de los hechos sociales. Los fenómenos sociales son externos a los individuos. La pregunta fundamental de Durkheim es por el orden de la moral. ¿Cómo crear un orden social estable en medio del caos? ¿Cómo asegurar la cohesión en una sociedad utilitarista en permanente cambio? Él era consciente que las sociedades industriales contenían un alto grado de conflictividad social. Igualmente, consideraba como posible que en la sociedad avanzada surgiera una nueva forma de ordenamiento. Durkheim afirma que en el orden social se expresa en un sistema de normas que se cristalizan en instituciones. Para él, la sociedad es anterior al individuo. Hay una primicia que determina los modos de actuar e imponer límites sobre el individuo y suficientemente socializados por las normas. ¿Son normalizados o son desviados? La sociología de Durkheim representa una concepción de lo social a partir de lo instituido y de estructuras que son explicables y racionales. La familia, el Estado, las corporaciones, las clases. Los comportamientos individuales son reacciones a lo dado a los hechos sociales exteriores. Interpreta el dato sociológico de forma empírica. La división del trabajo social. El autor, en esta obra, lo que trata de explicar es cómo aparecen las sociedades nacionales. Él mismo parte de la idea de que la división del trabajo social es una ley histórica. Dice que es una ley de la naturaleza, que es una regla de la conducta humana. Bueno, Durkheim comienza investigando cuál es la función de la división del trabajo, es decir, a qué necesidad social responde. Después, investiga cuáles son las causas y los efectos de la misma, para por último, tratar de clasificar cuáles son las principales formas anormales que presenta para diferenciarla de los otros hechos sociales. La división del trabajo corresponde a las necesidades morales, que son todas las reglas de acción que se imponen imperativamente a la conducta y a las cuales se le une la sanción. Esto nos lleva a la verdadera función, que es crear un sentimiento de solidaridad. La división del trabajo es la fuente de la solidaridad social y es la que hace posible la vida en sociedad. Y la forma de solidaridad. La conciencia colectiva es clave en el pensamiento de Durkheim. La conciencia colectiva no es la mera suma de conciencias individuales, es la síntesis de un conjunto de creencias, que es algo exterior y está por encima del individuo, de sentimientos comunes, de la conciencia media de una sociedad. Durkheim, el castigo fortalece a la conciencia colectiva. La mayoría no desviada a la minoría desviada deben ser penalizadas. Conductas desviadas causan un daño social. La moral se sustenta según el principio la razón es la ley. El motor es la división del trabajo, por lo cual los que violan la ley son desviados. Los individuos se asocian entre sí según los tipos de solidaridad que se dan entre ellos. Característica de las sociedades preindustriales. Conocen dos tipos, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica se puede ejemplificar en las comunidades pequeñas, en las cuales había lazos que unían a los hombres, fundados en valores y tradiciones. Las sociedades industriales que requieren una diferenciación de los individuos libres. Postura el origen del bien y del deber. A la razón del Estado es socialmente malo porque lo rechaza la sociedad.
régimen de las costumbres. En la noción de castigo, Durkheim se plantea dos preguntas. ¿Por qué se castiga? ¿Se pactó qué es lo permitido y qué es lo prohibido? En la conciencia colectiva es el grupo el que pide el resarcimiento. Hay una expiación en Durkheim que plantea que el culpable pague, así en el acto de castigar el grupo se siente grupo. La pena tendría su origen en la venganza pública, pero él quiere que se castigue únicamente por previsión. Al mismo tiempo, señala que la pena es una reacción pasional propia de las sociedades primitivas en las que priman las sanciones represivas, que esto sería derecho penal. Al mismo tiempo, las sociedades modernas, la división de trabajo, se desarrolla en un grado tal que las personas pueden considerarse como individuos, que predominan el tipo de sanciones restituidas. En conclusión, Durkheim considera la penalidad a partir de sus funciones simbólicas para confirmar la validez de la norma en la conciencia pública. Voy a hablar del funcionalismo. Durkheim ha influido notablemente en distintos campos del conocimiento humano. La teoría de este sociólogo deriva el positivismo y se centra en el funcionamiento, costumbres y normas de la sociedad y habla del uso de la función. Para esta teoría, la función es un concepto que expresa las relaciones entre elementos de un conjunto, sin importar su condición y clase. El funcionalismo es una teoría sociológica que busca explicar fenómenos sociales. Si un cambio social causa un equilibrio armonioso, se considera funcional. Si rompe el equilibrio, es disfuncional, y si no causa ningún efecto, no es funcional. El curso más importante de Durkheim era sobre educación moral. Su objetivo era comunicar a los educadores el sistema moral con el fin de frenar la degradación que se veía en la sociedad francesa. Tantos físicos como psíquicos, de la sociedad dado los cambios de las normas, en medio del cambio social, y expectativas y cómo esto puede causar caos. La percepción de uno mismo puede hacer que uno sienta. Hoy en día el trabajo de Tanglin es también útil para los sociólogos por su concepto de anomía, y es la forma que a menudo surge la violencia, sea para uno mismo. Hola, voy a hablar de un sociólogo. En primer lugar, voy a contar cómo fue el método para investigar y estudiar. Durkheim mejoró el positivismo, que primero había ideado Augusto Comte, promoviendo el realismo y el método hipotético deductivo. Para él, la sociología era las ciencias de las instituciones. Su meta era descubrir hechos sociales y estructurales. Fue un mayor representante del funcionalismo estructuralista. Fundó la sociología y la antropología. Según su visión, las ciencias sociales tenían que ser holísticas. La sociología debía estudiar fenómenos atribuidos en la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Uno de los temas era el suicidio. El suicidio era una de las obras más importantes del autor, que trata sobre el suicidio como un fenómeno social. Así rompe con la moda de considerar el suicidio como algo solamente individual. Durkheim estudia la tasa anual de suicidios que existe en varios países europeos desde 1860 desde un punto de vista social. Se dio cuenta que la cantidad de suicidios solía mantenerse constante por largo periodo de tiempo. También se da cuenta de que las estadísticas de suicidios solían ser diferentes de un país a otro. Su conclusión es que el suicidio es un hecho social con sus causas sociales.